Este es un Mitsubishi Eclipse GSX del 90. Y este era el coche deportivo pequeño más genial que podías conseguir en los años 90. Básicamente, era el Subaru BRZ y el Toyota 86 de su época. Excepto que este coche tenía la misma potencia que el BRZ, aunque este tiene ya más de 30 años. Este es un ejemplar impecable del Eclipse GSX, tal vez el último ejemplar impecable que quede, y hoy voy a llevarte por él en un recorrido. Primero, un breve resumen. El Eclipse salió en el 90 y este es del primer año. Y también hubo versiones de Chrysler como el Eagle Talon y el Plymouth Laser. Había versiones base de todos estos coches con tracción delantera y poca potencia, y había versiones intermedias, pero esta era la que querías. El Eclipse GSX, que tenía tracción en las 4 ruedas, era un gran logro en su tiempo, y un motor de 4 cilindros turboalimentado con alrededor de 200 caballos. 200 caballos también era un gran logro en el 91. Para comparar, el Mercedes SL de entrada, en ese tiempo solo tenía 30 caballos más que este coche. También era importante porque este coche pesaba en poco más de 3.000 libras. El Talon y el Laser también tuvieron versiones de alto rendimiento. El Talon se llamaba TSI y el Laser se llamaba DRS Turbo. Los 3 coches se construyeron juntos en una empresa conjunta en una fábrica en Illinois llamada Diamond Star Motors. El diamante por el logo de Mitsubishi y la estrella por el logo de Chrysler. Colectivamente, los coches se llamaban DSM, y aunque un profesional de la salud podría decir que DSM es un gran libro de trastornos mentales, los aficionados a los coches saben diferenciar y esto es un DSM. Pero había un problema. Dado que los coches DSM eran deportivos y siempre relativamente baratos, muchos fueron fuertemente modificados y muchos explotaron o se estrellaron durante los años 90 y los 2000. Más de 30 años después, este es probablemente el mejor ejemplar que queda. Así que lo pedí prestado a un espectador aquí en el área de Dallas-Fort Worth, y hoy voy a llevarte de vuelta a los 90. Y te voy a mostrar el Eclipse GSX original impecable y todos sus detalles y características. Después lo sacaremos a la carretera, algo que siempre he querido hacer, y luego le daremos una puntuación. Terminamos por aquí una semana más, y ya sabes, si quieres que vengan más semanas como esta, pues suscríbete. Voy a comenzar con los detalles y características, con tal vez el elemento de estilo más distintivo del coche. Y eso sería el bulto del capón. Todos estos coches tenían ese bulto del capón desplazado hacia un lado, algo que siempre resultaba muy extraño al verlo en la calle. Siempre asumí, y creo que todos siempre asumieron, que era porque este coche tenía un turbo gigante que no cabía debajo del capón. Bueno, resulta que eso no es cierto. De hecho, si abres el capón y miras que lo hace sobresalir, está la correa de distribución. Eso es todo. Eso es lo único que sobresale más allá de la línea del capón. No es realmente un turbo gigante y no es un bulto de potencia. Está ahí para dar espacio a la correa de distribución. Es un poco decepcionante. También es genial debajo del capó. Si lo miras, notarás que no hay una cubierta plástica sobre todo el motor, pero si miras con atención, verás un par de pequeñas placas que dicen DSM. Solo un pequeño recordatorio del tiempo de este coche en esa famosa fábrica de Illinois. Luego tenemos que hablar de los faros. Como puedes ver, este coche tiene faros retráctiles, pero es un poco más interesante que eso. Si conduces y quieres encender tus luces altas para alguien, tiras, y como en la mayoría de los coches, se encienden. Y puedes ver que las luces que se encienden son las que están debajo de los faros retráctiles, pero si conduces con los faros retráctiles encendidos y luego pones las luces altas, hay un conjunto de luces altas dentro de los faros retráctiles. Así que este coche tiene un conjunto de luces altas para cuando las luces están apagadas y otro conjunto para cuando las luces están encendidas y levantadas. Otra cosa interesante de los faros, si están bajados y por ejemplo quieres limpiarlos, puedes presionar un pequeño botón dentro de la cabina a la izquierda del volante y se levantan sin encenderse. Esto permite limpiarlos, o si hay hielo, puedes levantarlos antes de que se congele y no se queden pegados hacia abajo. Cuando terminas de limpiar, presionas el botón de nuevo y los faros vuelven a bajar.
Luego quiero discutir otro rasgo típico de principios de los 90 en el coche, y eso serían las barras de luces. Empezaré con la barra de la luz gigante en el frente. Ahora puedes ver que las luces de emergencia están encendidas, así puedes ver la posición de las luces de giro en tu coche DSM. Ya viste que las luces altas estaban aquí, las luces de estacionamiento están allá, pero la barra de luces no se detiene ahí. Se extiende por todo el frente del coche. Y te preguntas qué hay en el medio. La respuesta es nada. Es falso. Es una pieza que me parece un faro, pero contiene el logo de Mitsubishi. No hay faro real, no hay reflector, está solo para, supongo, continuar con el tema de iluminación a lo largo del frente del coche. Pero la situación de la barra de luces es aún más ridícula y francamente más divertida en la parte trasera. Como puedes ver, los faros están encendidos ahora. Las luces traseras también, y estas también eran las luces de freno. Y las luces de giro están en la esquina aquí. Este coche tiene señales de giro y luces de freno gigantes, como muchos coches japoneses de la época. Y otra vez te preguntas, ¿qué hay en el medio? Y la respuesta otra vez es nada, excepto que esta vez sí es un reflector. Pero es gigantesco y tiene el logo de Mitsubishi a lo largo de todo el centro, como una de esas camionetas Toyota de los 90 que decía Toyota en letras enormes. Tenemos que hablar del limpiaparabrisas trasero. Me encanta el limpiaparabrisas trasero del coche. Este coche no es tan simple y antiguo, y los coches modernos hacen todo lo posible para ocultar el limpiaparabrisas trasero y que sea lo menos intrusivo posible. Este no solo sobresale y se nota que está ahí, sino que mira la base donde se une el portón trasero. Es enorme, un gran plástico negro del tamaño de una pelota de softball. Simplemente dijeron, sí, pon la base ahí. Aunque corta la carrocería y se nota, a nadie le importaba en ese entonces y a Mitsubishi tampoco. Y luego, ya que hablo del techo del coche, debo hablar del techo solar. Como en tu coche, presionas un botón, el techo solar se desliza automáticamente y se abre, todo muy sencillo. Sí, no en este coche, en este se levanta manualmente, es un panel de vidrio que quitas como un techo desmontable. Los techos desmontables eran bastante comunes cuando este coche se fabricaba, así que probablemente no se veía como algo inusual, pero es un proceso bastante engorroso. Primero debes desbloquear el techo solar en la parte trasera y una vez libre del pequeño pestillo trasero hay un pequeño pasador en el lado del pasajero, como última medida para asegurarse de que realmente quieres quitarlo. Luego levantas, lo inclinas en ángulo y luego el panel de vidrio se retira. Pero la diversión apenas empieza. En los 90, cada Eclipse se vendía con una pequeña bolsa que se guardaba en el maletero para que pudieras guardar tu panel de vidrio si lo retirabas para usarlo como un techo solar. También venía con un deflector de viento. Cuando retirabas el techo solar, instalabas el deflector de viento manualmente y eso mantenía el viento fuera de la cabina mientras conducías. El dueño del coche me dice que si quitas el techo solar y no pones el deflector de viento, es un caos de viento dentro de la cabina. Otro artículo interesante relacionado con el techo solar que venía con el Eclipse de los 90 era una visera solar. No era una visera que se cerraba sola como en tu coche, tenías que instalarla manualmente, venía en la pequeña bolsa y la colocabas en su lugar. Cubría exactamente el espacio del techo solar, y la situación del techo solar en este coche era un poco engorrosa, pero al menos tenía uno. El siguiente Eclipse, que salió en el 95, resolvió esto simplemente ofreciendo una versión convertible. Entrando al Eclipse, tenemos que hablar de lo primero que notas al subirte al coche. Los cinturones de seguridad están colgando así ahora. Hay una razón para eso. A finales de los 80 y principios de los 90, el gobierno de Estados Unidos dio a los fabricantes de coches una opción. Podías instalar airbags en tus coches o estos cinturones motorizados. Y voy a mostrarte cómo funcionan. Te subes al coche, cierras la puerta, enciendo el coche. El cinturón de seguridad se retrae solo hasta su posición aquí y básicamente me obliga a ponerme un cinturón de 3 puntos. Luego tomo el cinturón del regazo desde su posición normal, lo engancho y listo. Y ahora tengo un cinturón de 3 puntos como en cualquier coche normal de hoy en día. Cuando terminas, apagas el coche y observa el cinturón, abro la puerta y vuelve a retraerse para que puedas salir fácilmente. De nuevo, si cierras la puerta y enciendo el coche otra vez, el cinturón baja por su pequeño riel, forzándome a abrochármelo desde el pilar B hasta mi cintura.
Si esto te molestaba, había un liberador de emergencia. Podías presionar un pequeño botón, se desenganchaba del cierre a lo largo del riel y podías salir. Pero esto era bastante común a finales de los 80 y principios de los 90. El Toyota Camry de mi padre lo tenía cuando yo era un niño. Hasta que cumplí 10 años y sinceramente recuerdo que la mayoría de nosotros simplemente aprendimos a aceptarlo. Lo siguiente que debemos cubrir es lo que todos notan al subirse al Eclipse, el tablero orientado al conductor. Este coche salió en una época en la que los fabricantes empezaban a inclinar los tableros hacia el conductor para demostrar que estaban haciendo un coche deportivo enfocado en el conductor. Así que no es tan inusual, pero lo inusual es como Mitsubishi lo hizo. No solo inclinaron el tablero, sino que miran salidas del aire del clima. Tomaron salidas del aire estándar, normales, horizontales, y las inclinaron para que encajaran en la cabina orientada al conductor y soplaran hacia él. Pero esa salida de aire no es lo único inclinado. Si miras alrededor del grupo de instrumentos, verás 6 botones diferentes, formando una especie de V apuntando al conductor. Lo interesante es que todos están rodeados de rojo o naranja, así que pensarías que son botones de alto rendimiento o deportivos. Este es un coche deportivo y son los botones más cercanos al conductor, pero en realidad controlan cosas como las luces de emergencia, el desempañador de ventanas, el limpiaparabrisas trasero, el botón para levantar los faros retráctiles, las luces antiniebla y el regulador de iluminación interior. No son exactamente botones deportivos que digamos, pero sí que lo parecen. Otra pieza de diseño interior que siempre me pareció un poco extraña en el coche es el volante, que definitivamente no se parece al volante de ningún coche moderno. Más bien parece un volante moderno que se está derritiendo, tiene un aspecto muy distintivo. También hay algo interesante sobre el volante. Esto era antes de que existieran botones y palancas en el volante, así que, aunque este coche tiene control de crucero, no se activa con un botón en el volante. En cambio, está al final de la palanca del limpiaparabrisas. Hoy en día no verías eso. Es una colocación muy extraña según los estándares modernos y su funcionamiento también es muy peculiar. Si inclinas el extremo de la palanca en una dirección se activa y hay una pequeña luz en la propia palanca que indica que el control de crucero está activo y luego hay varias otras funciones en el extremo de la palanca. Pasamos a la radio, que tiene un par de características muy inusuales. Primero, tiene un conector auxiliar para entrada de música. Este coche salió en los 90, 15 años antes del iPod. ¿Cómo supieron que la gente querría un conector auxiliar? Porque en esa época la gente tenía Discmans, esos pequeños reproductores de CD portátiles, y podías conectar tu disco a la radio del Mitsubishi Eclipse y sonar. Y ahora también puedes conectar un dispositivo moderno. Además, hay otras cosas interesantes en la radio. Mira todos estos pequeños interruptores que dicen más, menos, y tienen números en la parte inferior, 60, 125, etc., hasta 10.000. No sé mucho de radios de coches, pero te aseguro que al mover esas palancas se perciben diferencias en la calidad del sonido, así que escucha. Lo interesante es que hay 7 en estas palancas que permiten ajustar varias partes del sonido que escuchas a través de la radio. Es como si la unidad de fábrica del Eclipse te diera la oportunidad de tener tu propia experiencia DJ. Otra característica curiosa de la radio es que tiene luz. Sí, en serio, puedes encender los faros y eso a su vez enciende las luces del estéreo, pero también puedes operar la luz del estéreo de manera independiente a las luces del coche. Solo presionas el botón y se enciende y apaga. Bajando por el centro llegamos a la consola central. Es un apoyabrazos muy agradable y la consola central es bastante grande. Lo curioso de esta consola es que incluye portavasos, lo cual es extraño, porque si realmente quieres colocar vasos, tienes que conducir con la consola abierta para que se mantenga en su lugar. De lo contrario, se cerrará sobre ellos y los aplastará. Es un lugar raro para poner los vasos. Este coche también tiene un encendedor de cigarrillos y un cenicero, algo bastante estándar, pero también tiene un pequeño compartimento de almacenamiento justo frente a la palanca de cambios, que funciona de la manera más extraña posible. Básicamente hay una pequeña pestaña que dice push. Presionas y se abre, y cuando está abierta hay suficiente espacio para un par de monedas, tal vez una tarjeta de crédito o un USB. Hay otro compartimento interesante de almacenamiento bajo la tapa de la consola central. Puedes esconder algo ahí, de la vista de la policía, a menos que, claro, hayan visto el vídeo. Hablando de la consola central, debemos mencionar el diseño de la palanca de cambios. En muchos coches la palanca se parece a un micrófono, un eje con una bola encima que puedes mover. Esta palanca es diferente porque tiene forma de C, así que puedes meter la mano dentro
y cambiar de marcha. No estoy seguro de si me gusta o no, pero definitivamente tiene una forma muy distintiva, diferente a la mayoría de las palancas de cambio. Ahora pasamos al panel de las puertas. Hay varias cosas interesantes, empezando por las ventanas con bajada automática. Al igual que en un coche de lujo, con un toque la ventana baja completamente, pero funciona de manera un poco distinta a otros coches. Presionas y se queda en esa posición mientras baja, y solo cuando terminas de bajar, vuelve a liberarse, para que puedas controlar de nuevo. Solo había visto esto antes en el Mazda RX-7 de los 90 que revisé. Así que quizás era una idea japonesa de las primeras ventanas automáticas. Este coche también tiene seguros eléctricos bastante avanzados, pero no tiene un botón de cierre individual. Para bloquear ambas puertas presionas un seguro y la otra puerta también se bloquea automáticamente. Así funcionaban los seguros eléctricos en los 90. Y finalmente, mi parte favorita del panel de la puerta. Hoy los coches deportivos intentan meter fibra de carbono en los paneles para que se vean deportivos y ligeros. O al menos imitación de fibra. Este coche no lo hacía, en cambio tiene un pequeño pedazo de tela suave en el panel, un adorno sencillo, probablemente hoy eso se aceptaría. Volviendo al interior, hablemos del interruptor de la luz de cortesía. Es uno de los más extraños que he visto. En otros coches presionas un botón para encender y lo mismo para apagar, desde Rolls-Royce hasta Mitsubishi Mirage. En este coche hay dos botones, encendido y apagado. Si presionas ON, se enciende. Si presionas de nuevo, no pasa nada. Debes ir al botón OFF para apagar la luz. No sé por qué no pusieron un solo botón especialmente, porque para las luces de lectura se usa un solo botón. Presionas otra vez y se apaga. Tenían la tecnología, pero para la luz de cortesía decidieron usar dos botones. También vale la pena mirar los medidores. Puede parecer anticuado comparado con las pantallas modernas, pero es simple, fácil de leer, y me gusta especialmente que este coche tenga un medidor de turbo, mostrando que Mitsubishi sabía quién compraría estos coches. Por último, el manual del propietario. Para los fanáticos de la primera generación de SM, que nunca han visto un manual original de los 90 del Eclipse, aquí está. Es corto, simple e interesante de revisar. Me parecen curiosos los diagramas del vehículo, como por ejemplo, en la página 51 sobre el sistema de alarma. Muestra al dueño activando el sistema y alejándose tranquilamente. En la página 106 están los diagramas para remolcar el coche y para remolcar con el coche, lo cual no se debe hacer. Uno como caricatura y otro como advertencia estricta con apariencias del coche diferentes. Hablemos de los reposacabezas, que son ajustables, bastante avanzado para un coche deportivo económico de los 90. Sin embargo, si presionas el botón de ajuste descubrirás rápidamente que solo tienen dos posiciones, abajo y arriba. Abajo, arriba. No obstante, supongo que es mejor que nada. Tenemos que hablar de los asientos traseros, y sí, este coche tiene asientos traseros, lo cual es una sorpresa porque es realmente pequeño. Y como es habitual, ahora intentaré subirme a ellos. Ya he movido los asientos delanteros hacia adelante, así que solo tienes que verlo. Bueno, no está tan mal. Funciona porque puedo caber aquí atrás siempre y cuando el pasajero del asiento delantero esté dispuesto a mover el asiento lo más adelante posible. Sentado aquí atrás, noto que realmente no hay nada interesante en los asientos traseros, excepto el hecho de que, bueno, existen, así que podrías llevar a algunos pasajeros disfrutando del turbo. Hablando de la parte trasera del coche, otro elemento interesante es cuánto espacio de carga hay. Para acceder a él, introduces la llave aquí, giras y luego se abre. También hay un pequeño botón de apertura desde el interior. Al abrirlo descubrirás que, con los asientos abatidos y la cubierta de carga removida, en realidad es gigante atrás, y la apertura es especialmente grande. Esto parece el tipo de espacio donde podrías colocar una silla si quisieras. Podrías simplemente conducir con tu silla disfrutando del turbo. Bien, y eso ha sido el recorrido por el Mitsubishi Eclipse GSX de los 90. Voy a hacer algo que he querido hacer desde que tenía 13 años y mentía en los foros de internet sobre tener coches geniales porque estaba celoso de los chicos que tenían coches realmente geniales como este. Así que voy a conducirlo. Bien, conduciendo este DSM.
de primera generación en estado impecable. Estoy emocionado, nunca había conducido uno de estos, ni modificado ni sin modificar. Por supuesto, ya no quedan muchos sin modificar. Primera impresión es que se siente más alto que un coche deportivo moderno tradicional. Ciertamente, no tiene ese centro de gravedad bajo que tienen los Porsche, ni siquiera el que lograron en el BRZ o el FRS. La calidad de marcha es un poco dura, sin duda. Se siente un poco más áspero que la mayoría de los coches deportivos modernos, que creo que son un poco más indulgentes que este. En los 90 no tenían suspensión adaptativa ni nada por el estilo. El coche simplemente se siente arrojable. Se siente muy divertido de manejar para lanzarlo de un lado a otro. La conducción es bastante buena. Hay más balanceo de carrocería del que esperas, pero responde rápidamente cuando giras. El coche está listo para moverse, no pesa mucho y es bastante ágil. Es una locura, no puedo creer que esté conduciendo uno de estos. Y no puedo creer que exista uno en estado impecable. No solo que lo esté... Buen descenso de marcha, curva... Tiene más potencia de la que me esperaba. Este coche es en realidad un poco más divertido de lo que me podía esperar. No es rápido en línea recta, no siento que pudiera pisar a fondo y salir disparado, pero la dirección definitivamente es más ligera que la de un coche moderno. Hay cierta imprecisión inicial que me sorprende bastante. Creo que lo genial de este coche, y lo que se ha percibido en los coches modernos, es lo arrojable, pequeño y divertido que es. Puedes lanzarlo a las curvas y simplemente parece querer ir y hacer lo que quieras. No me gusta lo áspera que es la marcha, no me gusta lo ligera que se siente la dirección, pero la ventaja es que no hay muchas distracciones en el coche, no hay pantallas, así que estás listo para que haga lo que quiera. Voy para allá, voy para acá. Es tan divertido de manejar, no puedo creer lo ágil, enérgico y divertido que es. No se siente exactamente como un kart y definitivamente se siente más grande que eso. La dirección se siente más ligera, pero tiene la sensación de un coche muy pequeño que puedes poner donde quieras. Se nota que es divertido. Quiero decir, estoy diciendo que la dirección es ligera, no que sea especialmente rápida. Bueno, en comparación con los coches deportivos modernos, sí, pero incluso comparándolo con un Camry actual, se siente bastante ágil y la dirección es un poco mejor que eso. El FRS y el BRZ le darían vueltas a este coche, aunque la potencia sea la misma. Son como 25 años de mejoras tecnológicas. Definitivamente no se siente estable ni bien plantado, no se siente sólido como un coche moderno. Esas son cosas que se pierden y como resultado la seguridad no es la mejor. No hay airbags laterales, no hay airbags normales. Este cinturón es lo más avanzado que tiene. Pero para un coche de fin de semana, si encuentras otro Eclipse en estado impecable, no me digas que esto no es divertido. Estoy realmente impresionado por lo entretenido que es conducirlo. La dirección es ligera, pero está viva, y el coche está dispuesto a ir donde lo pongas. Es tan ligero que realmente sientes que puedes moverlo a donde quieras. Al final lo meto en la clasificación de categorías de sorpresa, junto con el GT 350R y otros coches, como el de CLK 63 Black Series, que realmente me sorprendieron. Este es uno de los coches que buscaré en una subasta más tarde para ver si hay alguno disponible. Y ahí lo tienes, un viaje al pasado cuando este era básicamente el coche compacto deportivo más genial que podías comprar. Ciertamente, este coche tenía competencia, estaba el Acura Integra GSR, el Volkswagen Corrado, el Toyota Celica Alltrack, pero pocos coches podían igualar la potencia, la capacidad de tuning y el valor de los coches DSM. Antes eran comunes, pero sospecho que nunca verás otro igual. Y ahora es el momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 47 de 100, lo cual no es muy alto, pero el Eclipse GSX me parece genial por razones nostálgicas. En comparación con otros coches deportivos de los 90 que probé, ocupa el último lugar, pero no estaba hecho para competir con esos coches, así que no es justo compararlo directamente. Para mí, sigue siendo bastante genial.